Entonces, en la clase de hoy vamos a dar término a lo que habíamos dicho que era la parte de cálculo, aunque la clase es la parte de álgebra, ya habíamos terminado lo que era álgebra, y por un desfase de que ayer fue un día feriado a nivel nacional, entonces aprovechamos para terminar esta semana con la última clase de cálculo, que no es más que una aplicación de lo que habíamos visto anteriormente, que era el cálculo de la sección de la curva, cuando teníamos una curva y cómo calcular el largo de la curva y también el área, pero con una aplicación muy específica, que puede ser que más de alguno la reconozca como en la parte de física, que es la denominación de los centroides. Pero en física no lo entendemos como centroide, sino como centro de masa, ¿ya? Pero están totalmente relacionados. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta ahora nosotros entendemos que podemos generar una curva y esa curva va a estar girando respecto a uno de los ejes. Puede ser realmente eje X, Y, o puede ser una línea. Y lo que habíamos calculado anteriormente fue calcular el sólido de revolución o el área superficial de esa curva. Entonces esta curva genera en primera instancia una superficie, solamente de esta forma, solamente el cascarón de la figura, y podríamos calcularlo con lo que habíamos visto anteriormente, o también el sólido completo. ¿Ya? Pero uno hoy día en la clase de hoy nos vamos a dar cuenta que si nosotros somos capaces de calcular el centroide, nos va a facilitar mucho más calcular estos dos conceptos, tanto la superficie de rotación como el sólido de rotación. ¿Ya? Y eso es lo que se entiende como teorema de Pappus, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero primero hay que definir lo que es el centroide, para poder ocuparlo en el teorema de Pappus. Entonces, el centroide, para entenderlo de una forma bien sencilla, es lo siguiente. Imaginemos que nosotros tenemos una curva, imaginemos la x cuadrado en el lado positivo, y nosotros ya sabemos con antelación que podemos calcular esta área que genera esa curva. Ahora, esa área puede generar un sólido de revolución, o podríamos calcular simplemente no el área, sino que el perímetro y calcular, como habíamos dicho, el área de revolución, el externo, la capa externa. Pero, si lo centramos solamente en la figura, podríamos pensar que esto es la suma infinitesimal de ciertos cortes, que todos tengan el mismo ancho del rectángulo, como lo veíamos en las integrales, y simplemente tendríamos que ver cuánto aporta cada uno respecto a la figura total. A eso se le entiende como el centroide. Y el centroide es un punto que no conocemos todavía, que puede estar situado en algún punto específico de la figura, y lo que va a representar ese centroide es toda la información de la figura. Él retiene matemáticamente toda la información del área o del perímetro de la figura en sí, o del área, dependiendo de cómo calculamos el centroide. Pero eso es lo que refleja el centroide. Físicamente, si lo pasamos a algo físico, es como si nosotros tuviéramos una plasticina con esta forma, o una galleta, y el centroide representa el punto donde si nosotros le aplicamos una fuerza, ese objeto no rotaría. Entendemos en física, porque están con MAT 022, por lo tanto están pasaron o están pasando física 110, en el cual un sólido, si yo le aplico fuerza, lo más probable es que genere torque, porque hay un punto que no le hemos puesto nombre, pero realmente el centro de gravedad, que hay una distancia desde ese punto, que es el punto simétrico, y generaría un torque, por lo tanto este objeto rotaría. Pero si nosotros aplicamos una fuerza en ese punto,
que matemáticamente lo llamamos centroide, este objeto no rotaría. La fuerza solamente haría que el objeto se desplazara, porque ese punto retiene toda la información. ¿Ya? Entonces el centroide, esa es la particularidad que tiene, que dependiendo de cómo lo calculamos, si queremos calcular solamente el manto, esta curva, la longitud, o el área, vamos a calcular ese centroide y ese centroide mantiene esa información. Entonces, primero, para calcular el centroide, como es un punto y está en un eje cartesiano, tiene una coordenada X y una coordenada Y. Y para poder calcular ese aporte que tiene cada uno, tenemos que sumar el aporte de cada uno de los rectángulos. Por eso, ejemplo, para el caso del X, para el caso de calcular esa posición determinada del centroide, vamos a sumar cuánto aporta cada rectángulo desde cierta distancia en X, que esta es la distancia X1, X2, X3, cada uno de esos rectángulos está a una distancia distinta. Entonces vamos a sumar esas distancias por las diferentes áreas, que son muy pequeñas, de A. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto aporta cada rectángulo? Y no da igual que el rectángulo esté por acá o que esté por acá. Importa mucho a qué distancia se encuentra. Y también importa cuánta área tiene. Pero no es un área completa, porque son infinitesimales. Cada uno de estos no es un área. Es un área muy pequeña, muy fina. Recuerden que acá hay un dx, muy fino. Entonces realmente estamos calculando la suma de todas las áreas, de todos los dA, con su ponderación. Ahora, tendríamos entonces esta ecuación, X por dA, porque como es muy pequeña el área, realmente lo que estamos calculando es hasta este punto, que es el infinitesimal del df, que ya lo habíamos visto en las clases anteriores. Entonces, simplemente, y como es una suma infinitesimal, no es, ¿cómo se llama la palabra? Es infinitesimal no discreta, no es entera, así como cierta cantidad de números, rectángulos finos, así como 10 rectángulos, ni 100, son millones de rectángulos infinitesimales. Entonces, los que haría simplemente la integral, desde la hasta el b, la suma total. Y recordar que este ds, si está en forma paramétrica, si la curva fuese una curva paramétrica, que dependen de otras variables, tanto la x como la y no son dependientes una de la otra o independientes, sino que dependen de otra variable, eso se entiende como paramétrica, entonces estamos ante esta presencia del ds, que ya la hemos trabajado anteriormente. Esa suma la tenemos que ponderar, o lo que uno diría más simplemente como normalizar. Normalizar es cuando nosotros hacemos muchas sumas de algo, ejemplo, si compramos unos chocolates o unas galletas, y nosotros queremos calcular el promedio, tendríamos que sumar cada una de ellas, el área de cada una de ellas, y dividirlas por la cantidad total. Y eso nos daría un promedio. Y es exactamente eso, que si nosotros calculamos el área del aporte de cada uno de estos rectángulos, tenemos que dividir por el aporte de la función, el ds, esa suma, para poder obtener realmente el aporte como promedio, realmente es la coordenada x del centroide. Y en el caso del y, la coordenada y es exactamente igual, pero después vamos a detallar un poco acá en este detalle. Es cuánto aporta cada y, ¿ya? Cuánto va a aportar ese punto y por el ds, dividido
por la suma del ds. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esa es la definición para una curva paramétrica. ¿Ya? Y es el área, estamos calculando simplemente si esto fuese el de una sola curva. Si estuviera solamente ante la presencia de una sola curva. Igual a algo, una función de t, y x igual a g de una función de 3, porque están en paramétrica. ¿Ya? También podríamos tener dos funciones. Y este es el caso este es el caso general, porque del general podemos llegar a este caso particular. ¿Qué significa? Que tuviéramos estos ejes y tuviera una función f1 y otra función f2. Por lo tanto, yo lo que quiero calcular es el centroide de esta área. Y para calcular ese centroide, cuando calculemos el dA, estas funciones no van a estar en paramétrica. Fíjense que dependen de la variable x. Son funciones normales, cartesianas, que conocemos anteriormente. No son paramétricas. Entonces, este dA, al no ser paramétrico, simplemente es, para calcular este dA, va a ser el mayor, vamos a imaginar que el F1 es el mayor, porque ahí el F1 es mayor, menos el menor, para calcular la altura real. F1 menos F2. Y todo eso multiplicado por dx. Y esa es mi área. Acá le ponen F2, porque solamente dicen que F2 es mayor que F1, pero en mi dibujo yo los puse al revés. Siempre es el mayor menos el menor para poder calcular esta altura del rectángulo, multiplicado por dx. Eso es el dA. Voy a borrar acá. Eso es dA. Este dA es esto, que es un rectángulo, simplemente. Uno de tantos que hay, y cada uno de esos rectángulos está a una cierta distancia. Ahora, fíjense en el I. En el I, primero, y aquí tienen que tomar mucha atención, voy a dibujar un rectángulo. El I está situado acá, en el punto medio, en el simétrico. Por lo tanto, no es F1, porque F1 es el valor máximo, y tampoco es F2, porque es el valor mínimo. Es el punto medio, y el punto medio se calcula como la suma de los dos dividido en 2. De ahí se calcula el I. Por eso es la suma de las dos funciones dividido en 2. Multiplicado por el área, que es exactamente el mismo que en el X, porque es el mismo rectángulo. Y cada uno de ellos está dividido por la suma de las áreas, la suma de todos los rectángulos, las ponderaciones. Entonces, resumiendo, para volver a entender este concepto, vamos a tener los ejes Y, X, y primero vamos a ver el caso general. Vamos a decir, que como igual que en la fórmula, que el F2 es mayor que el F1. Ahí. Y nosotros queremos calcular el centroide de esta área. Entonces, si queremos calcular el centroide de esa área, tenemos que imaginar que vamos a hacer, voy a hacer otro color azul. Vamos a hacer mini rectángulos, van a ser más de uno, son muchos rectángulos. ¿Ya? Hasta llegar al final. Pero cada uno de estos rectángulos, yo para calcular en X la suma, va a ser la suma de la distancia que hay desde este punto hasta acá, porque es donde está situado este rectángulo, en X, en el eje X, por dA. Dividido por la suma
del DA. ¿Por qué? Porque yo estoy calculando cuánto es la suma de cada rectángulo, pero dónde está situado, estoy viendo la forma real, dividido por la cantidad de área. Estoy normalizando, se entiende como normalizar el valor. Es como el ejemplo de los promedios. Como es infinitesimal, me va a quedar integral desde, pongámosle, desde el inicio hasta el final, A hasta B, de X, pero el DA, este DA, se calcula como el máximo F2 menos F1, esa es la altura, multiplicado por el de X, porque estamos en el eje X. Entonces me queda F2 menos F1 en dx, dividido por la suma de A hasta B de F2 menos F1 en dx. Y en el caso del I, calcular el centroide, dónde está ubicado el centroide, que sería como el promedio. Entonces tiene esa barrita, pero realmente no lo vamos a llamar promedio, sino coordenada ahí del centroide. Va a ser la suma de los aportes en I por DA, dividido como la suma de los DA, de los mini áreas. Pero ese I, cada uno de estos rectángulos, el I está situado acá al medio. Entonces el punto medio. Y el punto medio, desde A hasta B, se calcula como F2 más F1 dividido en 2. Multiplicado por el del rectángulo, que era F2 menos F1 por dx. Fíjense que aunque fuese un I, depende de X, porque estamos hablando del área de los rectángulos. Y el área, lo infinitesimal, es el dx. ¿Ya? Por costumbre que tenemos nosotros siempre en el horizontal hacer los cortes más finos. ¿Podríamos hacerlo en el eje Y? Sí, cambiaría todo, pero no tendría mucho sentido. Y ahí tendríamos las dos ecuaciones, tanto para Y como X. Y eso es el área. ¿Qué pasa si no tuviéramos F1? ¿Qué pasa si no tuviéramos F1 y solamente es una función y queremos calcular esa área? Entonces, como queremos calcular esa área, el X va a seguir siendo X, pero solamente el rectángulo tiene una altura, que es F2. Entonces me va a dar F2 por dx. No hay diferencia porque no existe una base, un mínimo por debajo, no había un F1. Entonces acá hay un F2 solamente, dividido por el F2 de X, que es una función. Recuerden que esto es una función que depende de X, ¿ya? Para que podamos integrarla. Y en el caso del I, el I está en el punto medio, entonces el punto medio es F2 medios, la mitad de la altura máxima, multiplicado por F2. Por eso en algunos libros, yo estoy enseñando como la parte de coordinación, pero en algunos libros habitualmente se escribe así: X, F de X, de X, partido la suma de F de X, de X, para el X. Y en el caso del Y, es F de X al cuadrado partido en 2, en dx, partido por la integral de F de X en dx. También muy habitual en los libros ocupar esta fórmula para el X, para el Y. Y anteriormente, para entender lo que estábamos haciendo antes, el de antes era simplemente, ahora que ya entendieron un poco más lo del centroide, era calcular simplemente el de la curva, el centroide de la curva. Por eso está parametrizada. No estamos calculando esa área, sino que estamos calculando la curva. Lo voy a dibujar acá para que lo entiendan. Si solamente tenemos los ejes Y
y X, y tenemos esta curva, y yo quiero calcular el centroide, pero solamente de la curva, no hay áreas. Por eso se hacen en DS. ¿Ya? Por eso, en la primera parte decíamos que va a ser la dirección de cada DS, porque es un corte en DS. Voy a hacer acá un pequeño corte que es DS. Recuerden que DS representa el de X y el de Y en Pitágoras. Había una relación de DS cuadrado de X cuadrado más de Y cuadrado, y de ahí aparecía las derivadas. Entonces, yo estoy sumando para el X, estoy sumando todas las distancias que hay en X por el DS, dividido por la suma total del largo, los pequeños DS, la suma de todos los DS. Y en el Y va a ser el aporte que hay en DI por el DS partido por la sumatoria en DS. Pero como la curva habitualmente la escribimos en forma paramétrica, se escribe de esa forma. Si fuese una función sería más fácil. Pero como estamos situados solamente en el contorno, tiene que ser paramétrica. Y ahí está. Entonces, con eso calculamos el centroide. A ver, un ejemplo. Hagamos un ejemplo de cómo calcular el centroide de una función conocida. Vamos a rayar acá. Y tomemos como ejemplo solamente, ya habitualmente tenemos el Y, tenemos el X, y vamos a tomar la función igual a X cuadrado. ¿Ya? Desde 0 hasta 1. ¿Ya? Entonces vamos a calcular el centroide de esa figura del área encerrada. Entonces, para calcular el X, la coordenada X del centroide, tendríamos que calcular la integral de 0 a 1 de X, o voy a escribir primero la función, que es la única que hay, X por f de X en dx, dividido entre 0 y 1 por f de X en dx. ¿Ya? Ahora, tendríamos entre 0 y 1, X por X cuadrado en dx, dividido por la integral entre 0 y 1 de X cuadrado en dx. Me quedaría un X cubo, la integral sería un X a la cuarta dividido en 4, ¿sí o no? Evaluada entre 1 y 0, dividido por un X cubo, dividido en 3, entre 1 y 0. Por lo tanto, me quedaría un cuarto dividido en un tercio. Y eso me daría 3 cuartos. Por lo tanto, el X se encuentra en los 3 cuartos. Por lo menos coincide con el dibujo. Así nuestro sentido común diría que más o menos el centroide debería encontrarse por ahí. Pero nos da exactamente el valor donde se encuentra. En el 3 cuartos. Y ahora tendríamos que hacer lo mismo con el Y. El Y, hay que recordar que es el Y medios, porque en la mitad está el centroide. Si yo tomara ahora sé que está por acá. Si yo tomara, el centroide tiene que estar en la mitad. Por simetría, porque es un rectángulo. Fíjense que es un rectángulo y por lo menos yo sé que está en el punto medio. Por la simetría que tiene. Por lo tanto, de ahí viene el Y medios. Entre 0 y 1, por el área, que era, en este caso, la función en dx, dividido entre 0 y 1 del Y medios, que realmente es la función. Ahí podríamos borrar ese Y, dejarla como función, y disculpen, esto no era la función, esto era simplemente f de x. Ahora, yo ya sé cuánto vale este inmediatamente el mismo que este.
porque comparten el mismo, la fórmula comparte los dos exactamente igual. El X como el Y son iguales. Entonces yo ya sé cuánto vale eso, no lo voy a calcular dos veces, un tercio. Podría reemplazar ese f de x por x cuadrado y calculo la función. Y arriba simplemente me quedaría x cuadrado por x cuadrado, que sería x a la cuarta. Saco el un medio para afuera, este un medio que está acá. Fuera de integral es una constante, y me quedaría x a la cuarta, y la integral sería x a la quinta dividido en 5, evaluada entre 1 y 5. Y eso me da un medio multiplicado por un quinto dividido por un tercio. Y eso me da 3 partido en 10. Y ahí tendría entonces el otro. Podría dividir en 10 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y por lo menos, hacia el ojo, en el 3 quinto. Por lo menos en el 3 dividido en 10 se encuentra el valor, ahí sí, 3 partido en 10, el valor del I en el centroide. Entonces el centroide XY, las coordenadas son 3 cuartos, se encuentra en la posición 3 cuartos en X y en el 3 partido en 10 en Y. Y ahí está el centroide. Entonces con esto ya aprendimos a calcular el centroide. Y ahora van a decir, ¿pero para qué sirve calcular el centroide? Porque estamos recién en la primera parte de la clase y les dije, vamos a ver lo que es el centroide y cómo calcular el centroide. Y ahora vamos a pasar al teorema de Pappus, que es la aplicación de este centroide. Si yo tuviera esta figura y yo les digo, la voy a hacer rotar respecto al eje X, ustedes ya saben calcular esa área, saben calcular el sólido de revolución. ¿Ya? Saben calcular el sólido de revolución. Y saben que más o menos no es tan fácil, dependiendo de la figura y del eje de rotación, no es tan fácil. Pero el centroide soluciona todo. ¿Por qué? Porque para calcular el sólido de revolución, solamente tienen que calcular esta área, que la pueden calcular como la integral entre 0 y 1 de la función f de x en dx, que es el área bajo la curva, y sabemos cuánto vale que es un tercio, porque ya la ocupamos las dos, tanto en la definición de x como de x, inmediatamente, ni siquiera hay que calcularla. Si calculamos el centroide sabemos cuánto vale. Y esa área nos va a dar, si nosotros la rotamos, uno diría, mira, si yo lo veo desde arriba, voy a dibujar por acá, si yo veo desde arriba, voy a dibujar ahí el corte. No desde el lado, ahí, así. Desde como mirando hacia el eje XZ. Si yo hago rotar esto, yo lo que voy a generar es esto. Por lo tanto, yo para calcular el volumen tendría que saber el área y hacerla rotar por el perímetro, por la vuelta completa. Porque esto va a dar una vuelta de 2πr. Va a dar una vuelta de 2πr. El problema es el R. Es saber cuánto es el radio. Y esa es la idea que habíamos hecho nosotros cuando hacíamos los cortes de los cilindros o el de los discos. Pero el centroide es el promedio. El centroide es el promedio de los X y el promedio de los Y. Por lo tanto, si yo quiero calcular el sólido de revolución respecto al X, yo lo que tendría que hacer es calcular el área de la figura, que ya la conozco, y multiplicarla por el 2pi por r, pero ese r es el centroide. Es el centroide. En este caso, como lo voy a hacer rotar en el eje X, este es el radio de la figura. Eso es lo que va a recorrer.
el área. Es como que toda esta área, voy a cambiar de color, toda esta área está comprimida en un solo punto. Y el centroide guarda toda esa información, la información del área. Porque representa el promedio, el promedio de todos los rectangulitos, tanto en X como en Y. Es el punto exacto de la figura. Y ese punto es el que yo voy a hacer girar y va a dar una vuelta, un perímetro de 2πr. Por lo tanto, tengo para darme cuenta del R que va a formar el círculo, es en este caso el Y, disculpe. Entonces el 310. Entonces el volumen del sólido de revolución va a ser el área de la figura multiplicado por 2πr, donde en R en este caso es 310. Si girara respecto al Y, sería X, SR, el X del centroide. Y eso es lo que dice Pappus. El teorema de Pappus dice lo siguiente, es que hay dos. Vamos a partir con el del volumen. El volumen de un sólido de revolución obtenido al rotar una región plana, como lo hicimos recién, al hacer rotar esta región y hacerla rotar respecto a un eje o una recta, puede ser no un eje, sino que una recta cualquiera, es igual al área de la región, al área, multiplicado por la distancia recorrida por el centroide. Y la distancia recorrida es un círculo, porque va a rotar, y es el perímetro de ese círculo, 2πr. Entonces eso me está diciendo Pappus. Pappus me dice, mira, tú tienes una figura cualquiera. Calcúlale el área, que es una integral, y imaginemos que la vamos a hacer rotar respecto a esta línea. Entonces, esa figura tiene un centroide. Y ese centroide guarda toda la información del área. Entonces, simplemente para calcular el sólido de revolución va a ser el área multiplicado por todo lo que recorre. El área multiplicado por 2πr. Pero este R es el del centroide. Entonces, el I del centroide más esta distancia que hay. Ahí hay que pensar. Cada figura es distinta. Y también se aplica para la curva, no para el área solamente. ¿Qué pasa si tengo la curva? Tengo esa curva y solamente quiero obtener el área superficial, el manto, no el sólido, sino que el cascarón. Entonces, para calcular eso, va a ser, para poder calcular esa área superficial, va a ser igual al producto de la longitud de la curva. ¿Cuánto mide esta curva? Tengo que saber calcular la integral de la superficie, el ds, paramétrico, ya lo hemos calculado, multiplicado por la distancia del centroide, que es lo mismo. En esa curva le calculamos el centroide, punto medio de la función, y la hacemos girar respecto a esa distancia. Si le hiciéramos girar respecto al eje Y, X, sería el centroide de la curva en paramétrica multiplicada por 2π por r, que en este caso sería el I. Y eso es todo. Entonces Pappus soluciona todos los problemas todos los problemas de este cálculo engorroso para hacer los sólidos de revolución. Y también soluciona muchos problemas en física respecto a cuando tenemos objetos que se le aplican fuerzas y que tienen forma. Que el objeto realmente, todo objeto tiene forma, por lo tanto, todo objeto es susceptible a torque. Y a momentos de inercia y una suma de factores. Y el mismo momento de inercia es relacionado con este teorema, hasta por la definición de centroide. ¿Ya? Recuerden que todas las clases son grabadas, que hay un par de ejercicios que podrían hacer fácilmente. ¿Ya? Pero la moraleja es que con esto ya saben que solamente tienen que calcular el área de la figura. La pueden hasta hacer con sumas de semicírculo y triángulo, como ejemplo de este. Calcular el área, no importa cómo lo calculan.
y calcular el centroide. Teniendo el centroide y teniendo el área, ustedes pueden calcular cualquier sólido de revolución. Sea así, sea acá, sea así, cualquiera, hasta los diagonales. Porque interesa el centroide, nada más. Recuerden que las clases son grabadas y las pueden ver cuando estimen conveniente. Y ya con esto terminamos el curso. Recuerden que está toda la serie completa de todas las clases. Y desde ya deberían estar repasando para lo que es la última evaluación. ¿Ya? Entonces lo estaríamos viendo. Cuídense y que les vaya muy bien. Chao, chao. Profe, yo tengo una duda todavía. ¿Sí? Sí, que la distancia recorrida por el centroide sería entonces 2pi por la coordenada i del centroide, que es el radio, ¿no? No siempre es el i, por si acaso. Porque imagínate que yo les diga, lo voy a hacer rotar respecto a este. Entonces, es la distancia que hay desde el centroide al eje de giro. Sí, sí. Que podría ser x, en este caso es x. Es la coordenada x del centroide. Pero si yo les dijera, lo voy a hacer girar respecto a este eje, al eje x, sería, la distancia sería, este sería el r, que sería el i. Y más aún, si yo les dijera, voy a hacerlo rotar respecto a esta diagonal, imaginemos la diagonal igual a menos x, ya, la función diagonal hacia abajo, tendría que calcular la distancia que hay con 90 grados. Y también lo podría calcular. Papus ahora te soluciona problemas que nunca habíamos hecho antes. Calcular el sólido de revolución de diagonales. Hasta diagonales. Pero tienes que calcular este R. Pero ese R ya lo saben calcular. Lo saben calcular de mate 1, de mate 0.21. La distancia punto recta. Y eso ya lo vieron en la parte de álgebra. ¿Cómo calcular la distancia que hay desde un punto a una recta? Pero el centroide, lo importante, no, sí, son las coordenadas, pero es que te dice dónde está ubicado el X y el Y, y con eso ya tú puedes calcular cualquier R. ¿Ya? Sí, ya entendí. Ya. No siempre es el X, no siempre es el Y. Siempre va a ser la distancia que hay desde la recta, que se gira, el eje de rotación, siempre va a ser desde el eje de rotación hasta el centroide. Hay que calcular ese R, sí o sí hay que calcular. ¿Ya? No siempre es el I, en este caso tampoco es el I. Es el I menos, pongámosle que esto es A, y menos A. Ese es mi R. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Ahora sí, todo bien. Ya. Lo estamos viendo. Cuídense. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Que esté bien, profe. Que esté bien.